Podemos crear una breve línea de tiempo o extensa, según nuestro gusto, a partir de la secuencia de números. Por ejemplo, pongo 1983 y si escribo ese número en un casillero de Excel o en una celda de Excel y tiro de la esquina inferior que aparece diferenciada o resaltada, esquina inferior derecha, ese número se va a repetir reiteradas veces. Pero elimino lo repetido. Si escribo el número siguiente, 1984, al escribir los dos números y marcarle una secuencia de salto de uno en uno, yo voy a tirar de la esquina que encierra a ambos números y voy a tener una secuencia numérica que va saltando de uno en uno. Es decir, si yo quiero armar una línea del tiempo desde 1983 hasta el presente o la actualidad, podría estirar hasta que me aparezca el año 2021, por ejemplo. Y podría consignar en esta línea de tiempo, por ejemplo, el inicio de la democracia, el primer gobierno de Menem, por ejemplo, ¿sí? 1983, 84, 85, 86, creo que 88, Menem, 90, al 91 vuelve Menem, reforma de la Constitución. Después tenemos de la Rúa, luego tenemos la crisis del 2001. O sea, podríamos ir identificando en esta línea y puedo ir resaltando con colores, ya sea la letra o si bien quiero ponerle color de fondo y resaltarlo de alguna manera. Por ejemplo, inicio de la democracia, puedo ponerlo en color celeste. En fin, esta forma es una forma sencilla de armar una línea de tiempo, de despreocuparme de los números y de consignar, por ejemplo, al lado de cada año, cómo van variando las presidencias o en qué situación se encontraba el país. Por ejemplo, podemos decir en la actualidad, en el 2019 asume Alberto Fernández. Sí, es un programa práctico para concentrarnos en armar una tabla o una planilla en la cual podemos escribir y agregar el formato a los datos que nosotros vamos marcando, resaltando dentro de esa línea de tiempo. Una alternativa. Después esto se puede copiar y se puede pegar en Word, en PowerPoint, en cualquier otro dispositivo. Pasamos a ver otro ejemplo de aplicación de Excel, en este caso cómo hacer gráficos con porcentajes. Y vamos a ver que Excel trabaja como un libro, es decir que tiene varias hojas. En la parte de abajo, tocando el signo más, yo puedo agregar otra hoja y otra hoja. Es decir, en cada hoja nosotros tenemos planillas infinitamente extensas hacia abajo y hacia la derecha. Pasamos a la hoja 2 y vamos a armar un ejemplo o una tabla donde vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos alumnos del curso tienen internet? ¿Tiene internet? No tiene internet. Son las dos opciones de respuesta. Vamos a suponer que estoy haciendo una encuesta. Entonces, tiene internet 3 y no tienen internet 5 alumnos del curso, ¿sí? Podemos observar en este simple llenado de casilleros que la columna D no alcanza en su ancho lo suficiente para contener el texto que yo puse en ella. Entonces voy a ensanchar la columna, si quiero ver, o hacer doble clic hasta que tome el ancho del texto. Bueno, para hacer el gráfico lo importante es tener ubicados los datos y los números por separado en la columna o casillero de al lado. En este caso en forma horizontal, cuántos tienen internet y cuántos alumnos no tienen internet.
Selecciono los 4 casilleros, por más que quede uno en blanco como si fuera que no está seleccionado. Siempre empecemos desde el primero arriba a la izquierda y terminemos en el último abajo a la derecha. Una vez que tengo realizada la selección, voy a insertar un gráfico, y si lo que queremos es sobre el total de alumnos conocer el porcentaje de los que tienen o no tienen internet, entonces el gráfico que voy a elegir es de la forma circular. Puede ser el circular simple o algunos más tridimensionales o anillos, pero dentro de todos los gráficos que tenemos siempre el circular. El gráfico circular tiene distintas formas de presentarse, con referencias o con los datos adentro. Si vamos cambiando en la opción diseño, vamos a ver que tengo algunos diseños que ya me dan el porcentaje escrito, otros que no me lo consignan o que consignan una referencia al costado, ¿sí? Tengo distintos formatos, pero lo que tengo que hacer para poder ver el porcentaje es elegir un formato que tenga visibilizado el cálculo de porcentaje. Cualquiera de ellos es útil, elijo el que más simpático me parezca y agrego al título, en este caso, alumnos con alumnos, internet en alumnos, uso de internet en alumnos. Ahí. ¿Tiene internet o no tiene internet? Bueno, este gráfico lo puedo copiar y lo puedo llevar a Word, lo puedo hacer más chiquito, lo puedo acomodar en otro programa o en otra presentación. Se puede copiar como gráfico, como imagen. Pero si de repente yo tengo que hacer cambios porque me dicen, no, pará, en realidad tienen 8, sí tienen internet y 5 no. Ah, bueno, contamos mal. Apenas hago el cambio, presiono Enter, fíjense que el porcentaje automáticamente cambia. Eso es parte de la ventaja de Excel, ¿sí? Que yo voy a cargar los datos y automáticamente se modifican. En este caso, reitero, estamos viendo un gráfico circular que es para sacar porcentajes sobre un total, sobre un grupo, sobre una torta total. Yo conozco el total y quiero porcentuar, cuantificar las porciones de algo que estoy contando o encuestando o entrevistando. Luego vamos a ver otro ejemplo donde el gráfico no es circular. En la siguiente hoja vamos a pasar a ver otro ejemplo de una encuesta, pero en este caso supongamos que es una encuesta de los alumnos que estudian en el IES. ¿Cuántos alumnos estudian historia? ¿Cuántos alumnos estudian matemática? ¿Cuántos alumnos estudian geografía? ¿Cuántos alumnos estudian química? Por ejemplo, esas 4 carreras. Vamos a suponer 65 alumnos estudian historia, 83 estudian matemática, 125 estudian geografía y química estudian 56. Bueno, esos datos estadísticos no son únicos, no son porcentajes separados. Por lo tanto, el gráfico que yo voy a hacer no puede ser una torta, porque yo tengo alumnos que al mismo tiempo que estudian matemática, están estudiando o empezando a estudiar química, o alumnos que estudian geografía también son alumnos de historia, o al revés, de historia estudian también geografía, porque son materias o carreras similares y porque algunos quieren cursar también una u otra. En fin, las explicaciones no vienen al caso, sino que el gráfico que va a representar en este caso no es un porcentaje, sino es un gráfico de barras o de columnas. Hago lo mismo que en el ejemplo anterior, selecciono todos los datos y en la columna de al lado los números, siempre por separado. Cabe aclarar que si en algún momento tengo edades o algún otro dato que tenga signo pesos, por ejemplo, un valor económico, no debo escribir el símbolo, sino el número directamente, solito, para que lo pueda tomar y graficar, porque lo que hace Excel es tomar el valor numérico para graficar. Vamos a la opción insertar luego de seleccionar, y en este caso vamos a seleccionar. Siempre les voy a recomendar utilizar las barras o los gráficos simples.
Una vez que dominen los gráficos simples, pueden ir usando los más complejos, ¿sí? Con distintos modelos. Los gráficos simples, en este caso el de columnas, también tenemos podemos ver que nos presenta distintos formatos. En la parte de diseño podemos ver que nosotros podemos poner columnas y a su vez que nos muestre el valor de cada columna. Entonces yo podría resaltar con un doble clic que la columna de geografía es la más numerosa, y entonces le puedo poner un color diferente, por ejemplo. Ahí le cambio el color a esa columna. O quiero resaltar la columna de historia porque es la carrera en la que ustedes estudian, y entonces le pongo un color individual a cada carrera o a las que quiero enfocarme en este título. Siempre uso el título para describir de alguna manera qué estoy representando. En este caso, estudiantes de profesorados, por ejemplo, 2021. ¿Sí? Sería un gráfico estadístico, básicamente, en este caso. Pero un gráfico estadístico de la cantidad de estudiantes que hay. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con estos ejemplos? Que no siempre van a ser gráficos circulares. Cuando hablamos de porcentajes, sí vamos a hacer círculos. Pero si yo no tengo porcentajes, no tengo que hacer círculos. O sea, necesito hacer gráficos planos y consignar en todo caso la columna, o también puede ser en barras. Este mismo gráfico yo podría insertar y hacerlo en gráfico de barras. Veamos. Bueno, también tengo mapa 3D, gráfico dinámico. Bueno, acá vemos otros tipos de gráficos de línea que no los van a utilizar o no van a ser tan útiles en ese caso para ustedes. Acá están los gráficos de barra. También son horizontales, similares a los anteriores. Les recomiendo la opción básica y también se pueden trabajar de la misma manera. Siempre que ustedes seleccionen los textos, van a tener la referencia en la parte de abajo. Esto también se puede modificar, se puede achicar, se puede resaltar en negrita. Puedo hacer todo lo que hago en Word y puedo borrar, incluso si no quiero que me aparezca el título porque ya lo tengo escrito en el texto, quiero solo el gráfico, también se puede hacer. En este caso, fíjense que el gráfico de barras me da la medición, pero no me marca los números. Entonces recuerden ir seleccionando el gráfico a la opción herramientas de gráfico, diseño, y ahí sí me va a aparecer entre las distintas opciones alguna que me consigne el valor en cada barra, por ejemplo, ¿sí? Para cambiarlo. No se queden siempre con el mismo formato, pueden elegir distintos formatos para ese diseño o para ese gráfico. Tienen las opciones de colores, ¿sí? En la opción de cambiar colores pueden hacer el cambio de los colores que elijan, o pueden hacer un diseño rápido también con las consignas o con las referencias. ¿Sí? Esto a los fines de mostrar de distintas formas, pero es básicamente los mismos datos, ¿sí? Lo que estamos cambiando entonces es el diseño rápido. Acá, por ejemplo, no hay contraste entre el blanco y el gris de fondo, entonces yo seleccionaría los numeritos y a los numeritos les pondría un color rojo, por ejemplo, para que se vean. Siempre tengan en cuenta el contraste, es decir, la combinación de colores, que yo no tenga colores iguales, porque si no, no hay contraste. Yo no puedo distinguir las letras sobre un color que sea parecido al de la letra. En cuanto a la tabla que nos queda acá atrás, si la necesitan también la pueden copiar. También se puede poner bordes a esa tablita. También se puede poner color de fondo o color a cada ítem. Eso ya es a gusto del diseñador, lo que elija hacer con la tabla. Bueno, espero que estos ejemplos les den creatividad para otros, a ustedes, de aplicación práctica dentro de la carrera para hacer análisis de encuesta básicamente, o alguna estadística o alguna representación gráfica, para cuando tengo que contar algo, a veces el texto o el diálogo no dice tanto como la ilustración.
En este caso, Excel nos puede ayudar a eso.